¿Qué tal, chicos? Les saludo. Otra vez es un video grabado. Entiendo que ustedes están una semana atrás en lo de los videos, entonces es mucho más fácil que yo les grabe videos. Y pues, continuando con el tema de la semana pasada, que vamos a ver, aquí tengo mi libreta, que fue lo que vimos. La semana pasada, si no me equivoco, a ver, pues estuvimos viendo sobre cómo es la espiritualidad emocionalmente sana, ¿no? Entonces hoy hay algo que yo quiero ver con ustedes en cuanto a lo que dice Romanos 8, cómo es vivir en el Espíritu. O sea, una de las cosas que como cristianos debemos de llegar o de aspirar es a poder tener una vida en el Espíritu. Pero una vida en el Espíritu no es aquella en donde no tenemos errores. O sea, una vida en el Espíritu es aquella donde tenemos situaciones que a lo mejor no hemos resuelto, pero que nos damos cuenta que tenemos que cambiar porque estamos continuamente estudiando la palabra de Dios. Entonces, la base bíblica de hoy va a ser Romanos 8, así es que les voy a pedir que lean Romanos 8. Entonces, cuando hayan leído todo Romanos 8, o sea, le ponen pausa al video y vamos a continuar, después de haber leído Romanos 8, ¿ok? Pues ven, ya que están de regreso de haber leído Romanos 8, fíjense bien lo que dice en el verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que eso es a lo que debemos llegar, aspirar a andar conforme al Espíritu. Eso no quiere decir que podemos llegar a tener alguna situación que nos cause, no sé, que nos equivoquemos. O sea, ninguno somos perfectos. O sea, nos equivocamos. Todos cometemos errores. Y yo se los voy a decir como, ahora sí que, como a mí me ha pasado. Yo antes pensaba, cuando leía el versículo que de una misma fuente, o sea, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, o sea, amarga y dulce, cuando de mí venían palabras que no eran correctas, o sea, me refiero que de repente tenía yo pensamientos, de enojo, de ira, o sea, hagan de cuenta que en lugar de que yo dijera, ay, Dios mío, perdóname, sí decía, Dios mío, perdóname, pero sentía culpa. Ajá, porque había yo leído ese versículo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué onda con ese otro versículo que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? ¿Por qué yo no puedo, por qué sigo teniendo ciertas cosas en las que no las puedo brincar? Ajá. Y no solo en la edad, en mi juventud, sino aún como adulto, de repente hay situaciones en las que batallo, ¿no? Y yo creo que todos batallamos con algunas cosas que son, como dicen, las obras de la carne o nuestros pensamientos que tiene que ver la mente, en donde ocurren todas las batallas y del por qué es importante que renovemos nuestra mente. Y dice aquí el número 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, fíjese que hasta que yo no entendí esta parte, es que empecé a darme cuenta que estamos en un proceso. Ajá, a lo mejor para algunos es muy sencillo, muy simple y muy fácil de decir, sí, estoy en un proceso. Sí, pero puede ser que el sentimiento de la culpa o que reaccionemos de manera equivocada, siga ahí con nosotros, ¿no? Entonces, hasta que yo no entendí que antes de Cristo era pecadora y que ahora yo estaba en una posición diferente, como creyente, o sea, ya no soy del mundo, o sea, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y que como Cristo vive en mí, yo ya tengo otra posición, la posición de hija de Dios, y tú también tienes la posición de hijo de Dios cuando crees en Jesucristo. Por lo tanto, ya no eres pecador, ¿verdad? Ya no eres pecador. Te equivocas, cometes errores, pero puedes darte cuenta cuando cometes los errores, porque un pecador no se da cuenta, o sea, no reconoce que está en pecado, no se da cuenta que está haciendo algo mal en contra de Dios, no, para nada, ese es un pecador. Pero cuando somos hijos de Dios, cometemos un error y podemos darnos cuenta cuando lo cometemos. Es decir, estamos en otra posición, en la posición de hijos que estamos siendo perfeccionados para ser como Cristo. Ajá. Esto quiere decir, como dice Romanos 8, que como nosotros ya no estamos bajo la ley,
sino que ahora estamos bajo el Espíritu. Es el Espíritu mismo que nos impulsa a hacer cosas guiados por el Espíritu de Dios. Ajá. Ya la carne no nos domina, pero hay cosas que tenemos que ir soltando, o sea, cosas que a lo mejor no hemos sido capaces de rendírselas completamente a Dios. Ajá. Entonces, por eso, para que eso suceda, tenemos que ocuparnos, como dice el versículo 6. Ocuparnos del Espíritu, porque ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Ahí es donde está la clave de cómo es aprender a vivir en el Espíritu. Ocuparnos, dice, del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasando tiempo con Dios. Pero pasando tiempo con Dios en la forma que tú lees la palabra y esperas y llegando a lo que se le llama espiritualidad contemplativa, como en el libro que yo estoy leyendo. Quiere decir que vas a meditar en la palabra. Ajá. Es decir, como ahorita que estamos estudiando Romanos 8, estamos meditando en la palabra. Pero meditar va un poquito más allá de lo que estamos haciendo ahorita aquí. Es como rumiar. Ajá, es darle vuelta a un versículo y un versículo y un versículo. O sea, te vas a sentar y vas a decirle, Señor, quiero que me hables, quiero que me muestres qué son las cosas que quiero, que tú quieres cambiar en mi vida, que quieres que haga de manera diferente, qué cosas quieres que yo haga de manera diferente, qué cosas necesitan ser cambiadas, ¿no? Y entonces, al momento de estar expuestos a la palabra de Dios y a la presencia de Dios, es que empezamos a meditar y a hacer ese como las vacas, a rumiar y a rumiar y a masticar y masticar y masticar un versículo, de modo que lo traigamos ahí vuelta y vuelta para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Y después hay que esperar en silencio. Eso es algo que a veces no tomamos en cuenta. El silencio. En el silbo apacible es donde Dios nos habla. En el silencio. Dios no nos habla en medio del ruido. Dios no nos habla incluso cuando pensamos que sí puede usar a las personas, es obviamente que va a usar a las personas para hablarnos. Pero donde más nos puede dar dirección, donde más puede trabajar con nosotros, es cuando estamos a solas con Él. En el silencio. Donde somos confrontados. Ajá. Y después de que tú eres así, estás en el silencio, hay que aprender a descansar en Él. Es decir, si tienes algo con lo que batallas, tienes que entregárselo y es un día a la vez. Ajá, un día a la vez. ¿Y qué va a pasar? Que cada día tú le vas a entregar esas 24 horas al Señor. Le vas a decir, necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Porque vas a ocuparte de tratar de vivir en el Espíritu. Vas a ocuparte de leer la palabra, de tener buenos pensamientos y que cuando venga algún pensamiento que sabes que no es de Dios, que algo no está bien con lo que estás batallando, pues como dice su palabra, llevarlos cautivos, dice, a la obediencia a Cristo. Yo puedo generar pensamientos buenos, pero también puedo generar pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que es corruptible. Ajá. Y vamos hacia lo incorruptible, aquello que no se corrompe. Entonces, aquí dice, ¿por qué? Porque nosotros, dice en el 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, tenemos a Pablo que está así, a ver, si es cierto, ahí vas a vivir. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Entonces aquí está haciendo la aclaración que yo les estoy diciendo. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y cambiamos de posición. Es decir, ahora éramos incrédulos y ahora somos creyentes. Éramos pecadores y ahora somos santos. Éramos hijos del mundo y ahora somos hijos adoptados de Dios. Ajá, tenemos una nueva identidad. Entonces, más adelante dice en el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Ajá. Y no quiere decir, escúchame bien,
que porque no eres guiado por el Espíritu de Dios, no seas hijo de Dios. Ajá, porque luego empieza uno así como, ay, pero ¿qué tal que yo no soy guiado por el Espíritu de Dios? No, la verdad es que todos somos guiados, pero de ser guiado a que le obedezcamos al Espíritu de Dios hay un largo trecho. Ajá, entonces, he ahí la diferencia y de por qué yo les hablaba la vez pasada de la obediencia. Ajá, porque una cosa es que tú seas guiado y seas obediente a lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas, y otra es que seas guiado y no le obedezcas y hagas lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces seguimos batallando con el yo, con la carne, ¿no? Ahí. Entonces, por eso es importante estudiar muy bien Romanos 8. Y entonces dice, ¿por qué? Porque el Espíritu en nosotros es el que clama, Abba Padre. Ajá. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en el verso 16 a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está ese anhelo por el Padre, ese anhelo por conocerlo más, ese anhelo por estar en su presencia, ¿sí? Ese es el anhelo que hay en nosotros. Dice, ¿y por qué? Y en el 19, este es algo que a mí siempre me toca mucho y me mueve mucho, porque dice, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, de los que están a nuestro alrededor, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, los que están alrededor nuestro tienen un anhelo también por Dios, tienen un anhelo de ver manifiesto el amor de Dios. Y somos nosotros los que vamos a manifestar el amor de Dios a ellos. Entonces tenemos que aprender a ser guiados obedientemente por el Espíritu de Dios. Ajá. Y dice acá, ¿qué va a pasar? Dice aquí en el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Fíjense, ese versículo es así como que, ¿de qué estás hablando, Pablo? ¿De qué me quieres decir? Bueno, es porque, ¿saben qué? Resulta que vivimos en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo tiene un sistema que, como dice Apocalipsis, ese sistema el sistema mundo es la bestia. Ajá, como viene Apocalipsis, va a decir, ay, ¿de qué va a hablar Mónica? Bueno, esa es la cultura del mundo. Nosotros ya no somos de este mundo, somos aliens, si lo quieren ver así. O sea, somos extranjeros en esta tierra, porque pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ajá, somos hijos de Dios. Entonces, aquí estamos luchando continuamente contra esa cultura. Y esa cultura que nos dice que la felicidad está en tener cosas. Nos dice que debemos conseguir todo lo que podamos para ti mismo, o sea, lo antes posible. O sea, tú tienes que tener cosas siempre y todo rápido, rápido. Nada de esperar, es rápido. Dice, la seguridad la da el dinero, ¿sí o no? Entre más tengas, eres más seguro y eres súper guau. El poder, una excelente posición social y la buena salud. Eso es como eres el sinónimo a ser exitoso. Sobre todo, dice, en la vida debes buscar el mayor placer, confort y bienestar que puedas. Eso dice el mundo. Que Dios no es importante en nuestra vida, que no necesitamos a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, separados de Dios, nada, absolutamente nada. Y fíjense, son 4 letras, nada puedes hacer. Pero la verdad es que con Dios todo, 4 letras, es posible. Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, dice, el cristianismo es solo una de las muchas alternativas espirituales, ¿sí o no? Hay quienes son así bien liberales y dicen, ay, por Dios, hay tantas cosas, o sea, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Solo uno. Y ustedes lo saben, Jesucristo. No existen los absolutos. Sea lo que sea que esté bien para ti, esa es la verdad. Esa es otra cosa que nos enseña el mundo. Ay, mira, mientras tú te sientas bien y hagas las cosas bien, todo está bien. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que no es por obras que somos salvos. Dice, para que nadie se gloríe. Dice, la vida en la tierra es todo lo que existe. O sea, ya mira, con que vivas aquí, ya, con eso. Ya, mientras seas feliz aquí no pasa nada porque te vas a morir y ya no hay nada más allá. La verdad es que somos eternos. O sea, hay testimonios de gente que ha muerto y que
sea o no cristiano, ha muerto y ha ido allá, a ese lugar eterno. Algunos han dicho, no, me fue muy mal. Otros han regresado y dicen, no, pues vi una luz y su vida cambió. O sea, de que existe vida después de la muerte, existe. No eres responsable de nadie excepto de ti mismo. Pues no, ¿verdad? Somos responsables de nuestras generaciones. Aunque no estés casado, aunque no estés casada, a lo mejor no tienes novio, no tienes novia, pero esa semilla que se sembró una vez en ti es una semilla que va a dar fruto abundante en tu vida para bendición de tus generaciones. Entonces sí, en cierta forma somos responsables de alguien más, ¿verdad? Entonces fíjense bien, nosotros vivimos de manera inconsciente en este mundo. A veces no somos conscientes de lo que el sistema mundo hace y cómo nos afecta al tomar decisiones. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en el espíritu, viviendo en este mundo, porque no somos de este mundo, para poder ser luz y sal en este mundo, para poder ser bendición a los que nos rodean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos de manera diferente es contracorriente, porque este mundo está diseñado por esa bestia, por ese sistema mundial, ¿no? Está diseñado. Entonces, todo lo que tú hagas de manera diferente, a lo mejor otros van a decir, ¿qué les pasa a estos chicos? O sea, ¿cómo de pronto? O sea, ¿quién se reúne en una universidad para estudiar la Biblia? O sea, ¿quién rayos? ¿Por qué? O sea, en lugar de irse a tomar un helado y en lugar de irse a otro lado, o sea, ¿a quién se le ocurre? Pues a los hijos de Dios. Y además, bueno, yo no sé si ustedes pueden salir de la universidad, pero a lo mejor podrían llevar ustedes ese lugar de estudio afuera de la ciudad, o sea, afuera de la escuela, a un centro comercial. Ajá, y eso sí, está todavía un poquito más fuerte, ¿verdad? Ir a un centro comercial y ponerse a estudiar la Biblia ahí y de pronto que, no sé, haya alguien y le puedan ustedes decir, necesita oración, podemos orar por usted. Y es poner en práctica los dones que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Porque saben, la humanidad está hambrienta, como dice el verso 19. La creación está ardiente, o sea, está desesperada por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y a veces nosotros nos quedamos enfrascados en lo que nosotros tenemos o pensando que es suficiente con ir el domingo a la iglesia, como les dije la vez pasada, con que es suficiente con hacer algunas cosas o a lo mejor hasta tener suficiente con tener nuestros estudios bíblicos cada semana o mi tiempo con Dios. Pero no, Dios quiere que vayamos más allá, que aprendamos a vivir en el Espíritu, que aprendamos a vivir en la libertad que Él nos dio en Cristo Jesús, pasando tiempo con ellos. ¿Para qué? Para mantenernos en el camino de santidad. Y va a haber días que nos vamos a equivocar. Yo no sé ustedes, pero yo sí me equivoco. O sea, hay días que voy manejando y, ay, Señor, cuando se me atraviesa alguien, santo Dios, o sea, la verdad es que a veces me salen víboras de la boca. Me equivoco. Y tan pronto me salen, digo, Señor, perdóname. Perdóname. O sea, no debí reaccionar de esa manera. Y puede ser que yo me justifique delante de Él y diga, pero es que se atravesó, es que se pasó el alto, es que cómo hizo, es que... Y el Señor siempre es bien paciente conmigo. Me dice, sí, Mónica, pero ámalos. Y yo, ay, ok, los amo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo más importante de todo? Es que nosotros, hay una frase, o sea, en una alabanza en inglés, como nosotros, mi familia y yo nos congregamos en una iglesia que es en inglés, ajá, lo hacemos de manera online, nosotros recibimos toda la predicación y alabanzas y todo en inglés. Entonces hay una alabanza que dice que let us be aware of your presence. O sea, haznos o permítenos ser conscientes de tu presencia. ¿Sí? Haznos conscientes de tu presencia. Yo creo que el vivir en el Espíritu se va a dar naturalmente cuando somos conscientes de la presencia de Dios alrededor de nosotros en todo lugar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que seamos íntegros en todo lugar. Ajá, que no nada más nos portemos de una manera en la iglesia
y de otra en la casa, de otra en la escuela, de una manera con mis compañeros, de otra manera, o sea, no, que seamos íntegros en todos lados. Yo les decía, no dejen de salir con sus compañeros, no dejen de convivir con sus compañeros. ¿Por qué? Porque eso, que ustedes convivan con compañeros que son incrédulos, va a hacer que ellos digan, oye, o sea, ellos vienen con nosotros, ellos también se divierten, no son aburridos. Escuchaba en la mañana una alabanza de Redimidos, no recuerdo cómo se llama, pero es algo del party. Algo de que un chavo fue, a lo mejor ustedes lo han escuchado, un chavo lo invitaron a un party y él dijo, pues sí, sí voy, pensaba que era un party así en algún antro. Y nada, que cuando se fue dando cuenta, pues estaba en la iglesia, ¿no? Y pues estaba bueno el reventón, ¿verdad? Y cuando dijo, chale, me engañaron, me trajeron engaños, ¿no? Y cuando ya se va dando cuenta, dice que las amigas le dicen, pues no, no te engañamos, te trajimos. Y pues si quieres espérate, ¿no? Y ellas están orando y entonces dice que empieza el sermón y entonces Dios lo empieza a tocar, dice que le empieza a llorar y en la canción misma dice que hace 6 años que fue eso y él sigue ahí y dice, si tú me crees o no me crees, pues te invito al party. Ajá. Entonces de eso se trata, que nosotros podamos ser testimonio a otros, no se encerrándonos en nosotros mismos, como les dije, no usando a Dios para huir de Dios, porque Dios lo que quiere es que podamos ser testimonio a otros. Y la manera de ser testimonio a otros es que nosotros también convivamos con ellos. No podemos quedarnos encerrados. Ajá. Y, ay, no, yo no convivo con ellos, pues no se me va a pegar. No se te va a pegar nada, absolutamente nada. Si tú estás en continua comunión con Dios, si tú continuamente le estás diciendo a Dios, Señor, ayúdame con esto, o sea, si estás consciente de la presencia de Dios alrededor tuyo. Ajá. Entonces, mediten, quédense con esto, mediten en su palabra, esperen en silencio, o sea, que haya una comunicación de yo con Dios y Dios conmigo. Y tengo que esperar en silencio. Descansen en Él, es muy importante descansar en su palabra para poder confiar en Él. Y sigan adelante, que cada día trae sus propios afanes, cada día. Entonces, hoy te equivocas, mañana te aseguro que no te vas a equivocar en lo mismo. Y si te vuelves a equivocar, no importa, Dios te perdona. Lo importante es que aceptes que te equivocas y que estamos en continuo proceso de de santificación para poder llegar a ser santos como Jesús es santo, como Él es santo. Ajá. Entonces espero que sigan estudiando, denle vuelta toda la semana a Romanos 8. De verdad que todas las cartas paulinas, en especial Romanos, son que, wow, o sea, nos animan a crecer y sobre todo nos confrontan. Entonces, sigan leyendo Romanos 8 y pues nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y si pueden compartir el video con otros chicos, pues háganlo. Hoy por lo pronto va a estar allí arriba en Facebook y también en YouTube. Bye bye. Nos vemos. Dios les bendice.